Doctor Conrado Stoll. Conrado Stoll es un a ver, pues no quiero decir pero entonces porque después le pongo mal los carteles a los médicos y no quiero fracasar en esta empresa. Pero la verdad que el doctor Conrado Stoll está como... Comunicador. Sí, y muy molesto con cosas que está viendo que están pasando. Y quiero que toque un poco con Adrián Cormillot de lo que va a ser la extensión de la cuarentena en principio, ¿no? Doctor Conrado Stoll, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por esto. Buenas noches, Mariano, y saludos a todos ahí. Excelente. ¿Te hablo de lo que comentabas recién? Sí, señor. Mirá, no, molesto no, ¿eh? La verdad que las medidas hasta ahora han sido acertadas. Tanto el aislamiento temprano, aquel 19 de marzo, hoy jueves se cumplen 5 semanas. Sí, señor. Y la prolongación de la cuarentena, sin duda, porque hay criterios muy claros que se usan para decidir cuándo salir. Los ha usado Alemania, los va a implementar Estados Unidos, Dinamarca. En Wuhan, donde empezó todo esto, tuvieron que esperar 80 días y durante 14 no tener un solo infectado para salir. Ahora, repítalo, perdón. 80 días y durante 14... Y en Wuhan, durante no 80 días tuvieron el aislamiento... Ni un caso. Exacto, aislamiento muy estricto, totalmente, nadie salía y tuvieron que esperar 14 días sin un solo infectado por día para decir levantamos o relajamos progresivamente medidas de aislamiento. Siempre hay criterios, no es que uno diga relajamos sin ningún parámetro. Pero acá preocupan un par de cosas. A ver. El personal médico que se ha contagiado, lo hemos escuchado todos en las noticias, los geriátricos, porque para el número moderado, yo diría, de infectados que se miden y que se cuentan todos los días, esos dos fenómenos llamaron la atención y lo que muestran es que la diseminación del virus es significativa, lo cual es esperable. Datos de Estados Unidos, que están haciendo ahora el testeo rápido para ver justamente cómo se disemina el virus, muestra que quizás haya 30 a 50 veces más infectados que los que se cuentan con el test usual, con el lento. El otro factor que preocupa es Brasil. ¿Por qué? Porque en el hemisferio sur sentíamos que había una suerte de protección, si era la BCG o el verano, lo que fuera. Pero Brasil ahora con 50.000 infectados... Vamos al punto de la BCG. La verdad, acá la curva no explota, está aplanada, eso es una verdad. En casi toda América. Las terapias intensivas no están explotadas en la Argentina, eso es otra verdad. El tema de la BCG, ¿lo puede explicar por qué a lo mejor nuestra famosa BCG nos puede estar salvando de que esto se propague espectacularmente? No es seguro, es alguien, epidemiólogos del hemisferio norte notaron eso enseguida, que en los países que se usa BCG por la tuberculosis, parecían haber menos casos, pero eso puede ser una falacia. Parecía eso, en Irán pasó lo mismo, que empezaron la vacunación en los 80 y la gente más joven había menos casos, en los más grandes más, los que no se habían vacunado. Claro. Nosotros en América la mayoría tenemos la BCG. Como sabemos que esto no solo protege contra la tuberculosis, sino contra otras bacterias y virus, se podía asignar un valor de protección. Pero de nuevo, 3.300 muertos en Brasil, vieron el caos que era Manaos, el presidente que no propuso y no dijo, no tomó las medidas que se tomaron acá de aislamiento estricto, al contrario, dijo que esto era una pequeña gripe. Sí. Entonces, da un poco de temor estos factores que yo estoy nombrando, porque además estamos yendo hacia el invierno. Claro, el tema de la temperatura. También hay un infectólogo que vive en Francia, se llama Goldschmidt, no sé si lo ha escuchado. No es infectólogo. No, es un periodista que escribe libros, sí, es microbiólogo. Microbiólogo. No es médico tampoco. Microbiólogo. Es especialista en fármacos y en microbiología. O sea, el tipo labura en el campo. Bueno, pero Goldsmith ha tenido como una... Que lo diga el doctor pero le bajó un poco el precio. No es médico. Falso médico. No, pero hizo una nota con varias notas desde antes. Sí, pero están pegando fuerte. Digo a este hombre. A Goldschmidt. No. Desde febrero para acá. Ahí está, sí, doctor. Sí, Stoll. No, quería opinar porque mucha gente ha mandado mensajes
Y creo que hasta un cierto punto hay que tener una responsabilidad. Absolutamente. La verdad que yo trato, por ejemplo, de no tengo un criterio propio, pero basado en lo que leo todos los días, que se publica muchísimo de esto. Me parece que lo de Goldschmidt es bioquímico, estudió psicología acá en Argentina y se fue hace 40 años. Sí, señor. Y en Francia ha hecho farmacología. Pero es otro que, como Bolsonaro dijo que esto era un simple resfrío, Sí. es más, dijo que era una conspiración de peritos para influir en los gobiernos del mundo. Me parece que la evidencia del hemisferio norte, lo que ya estamos viendo en Brasil, es suficiente para saber que esto no es la conspiración de nadie. Esto es una epidemia muy grave, que tiene alta, que quizás está mucho más diseminada de lo que pensamos, mucho más probablemente, pero que en un sector de la población vulnerable, de edad y sobre todo con exceso de peso, hipertensión, diabetes, etcétera, hay casos muy graves. Y hoy se publicó algo en una revista muy importante con 5.000 pacientes de Nueva York, donde vieron que la mortalidad de los que llegaban a ser intubados era del 90%. Bien. Lo quería preguntarle, ¿qué tal, doctor Conrado? Soy Adrián Cormillot. Quería preguntarle, porque sé que usted tiene, aparte de, bueno, leer mucho, tiene algunas veces su punto de vista, y quería ver si usted considera si estamos en un aplanamiento de la curva o la curva todavía no empezó. ¿Qué tal, Adrián? No, bueno, ese es el problema de la curva plana, en que sigue subiendo, va a seguir aumentando y lentamente. Y lo que llamamos pico, que pico suena a muchísimo Sí, o señor. suena a Sí, Italia, señor. Eso. no va a ser así. Pico va a significar, acá va a ser sinónimo de que vamos a tener el máximo de pacientes. Y la matemática es, cuando tengamos una cantidad de días consecutivos en que cada día tengamos menos infectados que el día previo, o cada día tengamos menos internados con COVID-19 que el día previo, ahí es donde uno podría pensar en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires en relajar medidas de aislamiento. Pero por lo que se ve ahora, creo que estamos lejos de eso. Por eso, para mí no empezó la curva. Ahí digo Para vos yo, no, Adri, para vos mí no. no es que hay un aplanamiento, para mí no, o sea, estamos todavía muy lejos de que empiece, para mí que empiece la curva. O sea, porque sé que hay algunos datos epidemiológicos que hablan de que se deberían duplicar los casos cada 5 días para poder considerar que hay un aumento de casos. Y bueno, acá se ve como un estancamiento, como que no hay un arranque de la curva. Esa es mi sensación, quería saber cuál es la tuya. No, lo que decís está muy bien, está subiendo. Digamos que estamos en una curva que sube. Ah, ok. No exponencialmente, definitivamente no. Sube con un aumento de casos a velocidad constante, pero no es exponencial de ninguna forma. Bien. Doctor Horacio Cavaclo, salva. Le quería hacer una consulta. Usted daba el ejemplo recién de Wuhan, que estuvieron 80 días con el lockdown, con la ciudad bloqueada absolutamente, y una vez que se aseguraron durante 14 días de no tener ningún contagio, recién empezaron a flexibilizar lo que nosotros llamamos la cuarentena. ¿Cómo imagina que va a ser la salida acá? Porque da la sensación de que es difícil aplicar eso que se aplicó en una ciudad o en una región a nivel país, y nuestra sociedad es bastante distinta de lo que es la sociedad china. Obviamente, por supuesto que eso es muy atinado, es imposible copiarlo de China, ni querría copiarlo. Pero pensemos, miremos Alemania. Ahora el contagio en Alemania es 0,7, quiere decir que una persona contagia menos de una persona. Normalmente con el COVID-19 una persona contagia a 2,5 a 3,5 personas más. Bajó a 0,7 y ahí Angela Merkel empieza a relajar el aislamiento. Pero está prohibido reuniones de más de 2 personas al aire libre. O sea, las medidas de distanciamiento siguen, el barbijo no es obligatorio, pero está fuertemente incentivado. Entonces, hay una cantidad de reglas que uno puede seguir para decidir cuándo empieza a salir progresivamente. De nuevo, como decía Adrián recién, acá estamos subiendo. No hemos llegado al momento en que uno dijera, podemos empezar a considerar. Y aparte, hay un factor fundamental, el testeo. Las aplicaciones también. Hoy Bill Gates publicó algo muy interesante. Aplicaciones que de un teléfono a otro se comunican. Entonces, si a una persona la diagnostican con la infección, el teléfono de esa persona indica con qué otros teléfonos, es decir, con qué otras personas estuvo en contacto en los días previos a que le hagan el diagnóstico. Y así se pueden identificar los contactos, cosa que es clave para controlar la epidemia. Esto es en uno de los papers del día que leen. Bueno, empezó en Corea esto. Sí. En Corea veían qué gastaba la gente, dónde gastaba con la tarjeta de crédito. Entonces, si esa persona le hacían diagnóstico de infección, veían dónde había estado pagando una comida o comprando algo, y ahí podían identificar las personas que habían estado también en ese mismo lugar, a esa misma hora, y contactarlos para aislarlos. Lo que dice Bill Gates es, con Bluetooth, un teléfono se comunica con otro, con una aplicación especial. Entonces, el día que a alguien diagnostican con la infección, se activa esa aplicación y el teléfono de esa persona infectada
va a indicar con qué otros teléfonos, es decir, con qué La otros seres humanos trazabilidad, claro, la estuvo en trazabilidad, contacto en los exactamente. días que estuvo contagiando. La trazabilidad del teléfono. Pero eso, acá nosotros estamos en... O sea, El privacidad teléfono cero. de Fede da... ¿a Sí, qué hora el de teléfono fútbol? de Fede le da con que estuvo plantando Castelar. Doctor Conrado Stoll, como siempre, claro, las últimas noticias, un hombre que está en lo último de lo último, siempre con Yo me los había papers del ilusionado día. por lo de la BCG. Yo también me había ilusionado con lo ¿Le de puedo la hacer una última pregunta al doctor? Por supuesto, sí, Él habló Arrado. de dos test, ¿no? De uno que era el sanguíneo, que tarda más tiempo, y el rápido, ¿eso está en discusión? ¿Cómo es eso? No entendí bien eso. Que hay dos test. No, buenísima pregunta. Sí. Bueno, Nadie sabía. en el planeta discute que para ganar esta lucha, hay que testear. Y el gobierno lo entiende y ha aumentado de hacer un par de cientos de test por día a los 2.600 de hoy o más. Y va a haber que llegar a unos 10.000 por día. Ese es el test del diagnóstico. Esa es la PCR que ve que hay virus en la persona, en la saliva, en el hisopado de la nariz. Ahora, el que hablaban que trajeron ahora, Sí. el famoso rápido, eso es para ver la diseminación en la población, número 1, rápidamente. Segundo, para saber quién tiene defensas, porque lo que muestra es que tengo anticuerpos. Quiere decir que estuve infectado. Aunque no me haya enterado, aunque no haya manifestado la infección, si tengo los anticuerpos, estuve infectado y estaría defendido para volver a trabajar. No se sabe durante cuánto tiempo hay defensa con esta infección, pero se piensa que por un año por lo menos. Y además, para el tratamiento, en la gente que tenga anticuerpos, se podría usar su sangre, si no tienen ninguna otra infección, para sacarle las globulinas de los anticuerpos e inyectárselos a los enfermos graves. Y este es el tratamiento más efectivo, más promisorio que se ha visto hasta ahora, porque los antivirales y la famosa hidroxicloroquina que tanto le gusta a Trump han mostrado datos negativos en Sí, los hace últimos mal al pocos corazón. días. Pero el suero de los que tienen anticuerpos podría ser efectivo. Qué grande eso. Eso sería extraordinario, el suero de los anticuerpos. Muy bueno, como siempre, Conrado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy claro, muy didáctico para la tele. Gracias, Mariano. Y muy Gracias informado. por el Muchas llamado. gracias. Por favor, un placer para nosotros.